Llovía con fuerza sobre Santiago. Corría mayo de 1881 y, poco a poco, las noticias sobre la Guerra del Pacífico se hacían más esporádicas, ya que habían cesado los homenajes que en todas las ciudades de Chile se habían efectuado a los batallones que regresaron victoriosos del norte a partir de febrero, semanas después de la ocupación de Lima. Permanecía en Perú un ejército de la ocupación compuesto por poco más de la mitad de las veteranas fuerzas que habían vencido en Chorrillos y Miraflores. Esas mismas que luego ingresaron a la ciudad de los virreyes en completo orden el 17 y 18 de enero, al mando del general Manuel Baquedano, general en jefe del ejército de operaciones. Muchos esperaban que pronto se sellara la paz con el Perú y que pudieran retornar al país los miles de soldados que se mantenían en Lima y el Callao. Aquellos dispersos en guarniciones entre Antofagasta y Tacna continuarían indefinidamente, ya que la moneda se había negado a la propuesta de Estados Unidos y quería obligar a Chile a devolver dichos territorios. El gobierno chileno se oponía con tenacidad por considerar que representaban una justa compensación a los sacrificios humanos y financieros de un conflicto que nunca buscó. Baquedano había regresado a Chile en marzo de 1881, dejando como jefe de la ocupación al general Cornelio Saavedra. Finalizando ese mes, asumió este cargo el coronel Pedro Lagos, que en junio recibiría su ascenso de general de brigada. Y este es el comienzo, el primer encuentro con Lynch, como el contexto de la historia del cual vamos a hablar hoy, en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Recibimos a un amigo de esta casa digital, al bestseller Guillermo Parvex, autor de La sombra de Patricio Lynch, su último libro, editado por Ediciones D. Don Guillermo, gracias por su tiempo para con los Traficantes de Cultura. Todo lo contrario, Humberto. Muchas gracias a ti y feliz de estar conversando contigo nuevamente. Aquí hablar de una historia absolutamente apasionante, muy la novela de espías, pero ambientado en nuestra propia historia. Em, y aquí hablar de la idea. ¿Por qué en en esta aventura de la ficción histórica, por qué enfocar la figura de Patricio Lynch y enfocar la historia en la ocupación chilena en Lima, posguerra del Pacífico? Mire, creo que ha sido muy poco tratada esta etapa de la Guerra del Pacífico. Tenemos infinidad de obras, de estudios, de las primeras campañas hasta la toma de Lima, incluso algunos que son sueltos de la campaña de la Sierra, pero de la ocupación propiamente tal de Lima, de los esfuerzos políticos hechos para buscar la paz, había muy poco material. Y eso fue el desafío que me planteé. Y eso también, bueno, también figura porque en el libro anterior tiene un libro dedicado al servicio secreto chileno. Mira, justamente lo que tú dices es el fulminante para escribir esta historia, porque en ese libro yo traté en forma somera, logré recuperar toda esa información que no se había publicado nunca sobre el servicio secreto, y ahí que encontré documentación respecto a su quehacer durante la ocupación del Perú. Y ese fue el punto de partida eh, para iniciar esta investigación que culmina con este libro. Y en ese punto quiero quizás introducirme en la hebra de dónde comienza todo, como, o en el proceso de escritura es como dónde yo enfoco el libro para poder ir con la historia. Aquí tenemos el encuentro entre José Antonio Silva con Patricio Lynch, el recién asumido mando chileno en la ocupación de Lima, o como para poner en contexto de que había descontrol respecto de la ocupación. Claro, la ocupación chilena se estaba llevando en buenos términos militares, pero en muy malos términos administrativos, porque tanto el coronel Lagos como el general Saavedra eran buenos militares, pero no eran administradores. Y el presidente Pinto, compañero de escuela básica del almirante Lynch,
le pidió que él asumiera esto conociendo sus dotes de administrador, que había demostrado, digamos, cuando fue nombrado gobernador de Iquique, cuando organizó toda la flotilla de transportes para el ejército en la campaña de Tarapacá. Entonces le pide esto a su amigo Lynch. Y Lynch sabía que tenía que tener un servicio de inteligencia, servicio secreto, de espionaje, o como quisiera llamarse, para poder saber lo que pasaba en Perú, más que en la parte guerrillera, era en la parte política, sobre todo, y ahí le recomiendan a él José Antonio Silva Montt, que es un personaje que lo rescaté yo en mi primer libro, en la historia del servicio secreto chileno, un sobrino del presidente Manuel Montt, un hombre que vivió más de 25 años en el Perú antes de la guerra y con excelentes contactos a todo nivel dentro del Perú. Y Montt y Silva Montt no quería volver, pero Lynch lo convence y parten con el compromiso de irse solamente por un año. La verdad es que estuvo hasta mucho más. Entonces, ese es el motor, Silva Montt, Lynch, y de ahí empiezo a hurgar yo en toda la trama oculta, especialmente ejercida por los norteamericanos, que tejieron toda una red para poder apropiarse ellos del territorio de Tarapacá y de la salitera, llegando a barajar cosas que están documentadas en la historia, incluso como designar a Perú como un estado asociado a los Estados Unidos. Un protectorado también se barajó. Y aquí es donde empieza toda esta lucha interna para poder lograr desenmascarar a los agentes norteamericanos y que el gobierno, a través de la Cancillería, eh, pusiera todos los reclamos correspondientes en Washington. ¿Cómo era ese trabajo en la documentación que revisó para su trabajo histórico en este libro y en los anteriores? ¿Cómo era el trabajo del servicio secreto chileno? Porque uno ve las descripciones que hace en este libro, muy prolijo, muy silencioso, porque prácticamente eran fantasmas ante la sociedad limeña. Claro, eran los verdaderos fantasmas y no hay que confundir un servicio secreto con un organismo represivo. Ellos se movían como cualquier ciudadano, tenían sus trabajos de fachada y, y la gran calidad de los contactos que ellos habían logrado, especialmente Silva, le sirvió para en esta red introducir a ciudadanos peruanos, a ciudadanos chilenos que estaban ahí en la zona y, y era un trabajo, yo diría que admirable considerando la tecnología de la época. Hay que pensar que cuando ellos podían acceder a un documento secreto, no se podían robar ese documento porque si no quedaba en evidencia que estaba la inteligencia chilena ahí. ¿Y qué es lo que hacían? Transcribían los documentos. Y hay que pensar lo que significa entrar a una oficina de noche, sacar un documento y transcribir los documentos a veces de varias páginas rápidamente, muchos documentos en inglés. ¿M? Entonces no había cámara fotográfica, fotocopiadoras, nada. Entonces era un trabajo yo diría que muy profesional, pese a que era gente amateur. Nunca había tenido una formación para eso. ¿Cómo fue construir a este José Antonio Silva del libro? ¿Es tomar lo rastreado, lo que dice la historia, o también está la licencia del escritor como para construir a su manera como yo veo a Silva de esta forma? No, esto no fue construido esto con una ficción, sino que a ver, hay cartas, hay memorándum donde se describe incluso a Silva, su carácter, su forma de ser, sobre todo cartas de Lynch mandadas al presidente Pinto. Eh, hay, hay documentos de los hermanos de José Antonio Silva, del cuñado, que era coronel del ejército. Entonces, con toda esa documentación uno va construyendo la imagen
Y la descripción física es a través de su foto, que hay una sola foto de él que yo descubrí en mi primera investigación del Servicio Secreto Chileno, porque es la única foto de José Antonio Silva que va en la portada ahí del libro, detrás de Patricio Lynch. Entonces eso me permitió a mí esa foto describirlo físicamente. Y toda la documentación de la familia o de los contactos que él tenía me permite a mí hacer un perfil de él. Y en ese punto, hablar de la figura de Patricio Lynch, de alguna u otra forma, el mandado por la moneda a poner orden en esta ocupación desordenada que tenía Chile en Perú. Claro, bueno, Lynch, yo trato de retratarlo de la forma más fidedigna que como él fue. Lynch fue una persona eh, que siendo el jefe de un ejército invasor, era muy respetado por la sociedad peruana, porque por dos razones. Una, que era alguien que se movía libremente por Lima solo, lo cual lo convirtió, digamos, casi en una leyenda. Nunca andaba con escolta, a veces iba al teatro, a ver alguna obra, volvía al Palacio de los Virreyes a las 11 de la noche, caminando solo por las calles. Le molestaba andar con escolta, pero también vieron en Lynch lo que yo trato de retratar en el libro, que es la capacidad que tuvo para... Él no sabía hacer todo, lo que supo fue asesorarse muy bien para hacer todo. Perú estaba absolutamente paralizado después del término de la derrota de Chorrillo y Miraflores, y había que echar a andar prácticamente todo: hospitales, escuelas, ferrocarriles, aduanas, eh, el sistema judicial, correo y telégrafo. Y como los peruanos estaban reticentes a prestar servicio al ejército de ocupación, lo cual es muy entendible, Lynch llevó a, a especialistas desde Chile que fueron poniendo en marcha todo. Y no solamente pusieron en marcha las cosas como estaban antes, sino que las modernizaron. Por ejemplo, él llevó al director de Correo y Telégrafo de Chile. Chile había ingresado hacía 2 años a la Unión Postal Internacional, que en el fondo era como el organismo rector de los correos a nivel mundial, y se implantó un sistema de correo en el Perú a la copia del chileno, y que ese correo y telégrafos creado por Lynch funcionó en el Perú hasta 1955. O sea, fue un buen servicio. Lo mismo hizo con la aduana, con los ferrocarriles, eh, con los hospitales, ¿ah? Eh, y con la justicia hubo más problemas, pero Lynch la pudo solucionar, porque durante más de un año todos los pleitos que habían o las grandes causas, o sea, hablemos de cosas del nivel policía local hasta tribunales del crimen, tenía que verlas la justicia militar de Chile, porque el presidente de la Corte Suprema del Perú había ordenado no ejercer justicia mientras estuviera el Perú invadido. ¿Y qué es lo que hizo Lynch? Llevó al presidente de la Corte Suprema de Chile, él lo autorizó para que se llevara 6 jueces chilenos y una decena de abogados, y abrieron los tribunales civiles y del crimen para ver todas las causas entre peruanos, no las causas militares, que se las veía la justicia militar. Entonces puso en marcha incluso los tribunales de justicia y creó algo que no existía en Perú, que eran las cortes de apelaciones, y que eso se mantienen hasta el día de hoy en Perú. Tomando también quizás el tono, voy a ponerle la palabra como el tono de acción, porque tiene mucha acción en ese sentido. Los diálogos que tiene Patricio Lynch con Silva, y también en este recorrido de esta red de espionaje, la corrupción y el comportamiento de las tropas. Hablar del personaje de Ambrosio Letelier, qué personajazo, es un despreciable, pero un personaje
Es el villano, perfecto. Claro, un villano que tuvo un muy buen final. Ujú. Se plegó al bando congresista en la guerra civil y fue recontratado en el ejército y tuvo un término feliz de carrera, digamos. Pero eh, Ambrosio Letelier ya estaba en la sierra, en la primera expedición, cuando Lynch asume. Y Lynch de inmediato se empieza a dar cuenta de que algo andaba mal, y ahí donde le pide a su servicio de espionaje que vea qué es lo que pasa. Y fue muy duro con Letelier, fue muy duro con Letelier y con sus oficiales, y los degradó, los tomó presos y después los mandó presos a Chile, eh, porque fue realmente una corrupción que Lynch veía más allá del simple hecho de corrupción. Era un desprestigio de la fuerza de ocupación, y fuera de ser un desprestigio, era un detonante para una subversión en la sierra, que todos los hacendados y los campesinos de la sierra se levantaran contra Chile al ver estos abusos cometidos por la expedición de Ambrosio Letelier, porque fue, digamos, yo creo que el hecho de corrupción más grande de la Guerra del Pacífico, porque ahí incluso se veía claramente, y eso está documentado, eso no son historias que yo tomé del aire. Leí los juicios a Letelier. eh, Letelier incluso cobraba a algunas mineras que estaban en la sierra con cheques a nombre de él para no destruirle sus instalaciones. Y lo que es peor, él prostituyó a gran parte de los oficiales y soldados al ofrecerles comisiones por lo que recaudara. Y la verdad que el IN, sacando las cuentas de todo lo que se recaudó, el gobierno de ocupación no recibió más del 25%. O sea, todo el resto quedó en esta red corrupta. Ahora Perdón. no, tú me preguntabas por los diálogos de Lynch con José Antonio Silva. La verdad es que yo los documentos que logré escarbar, recuperar, hablan de los encuentros de ambos, que eran en el Hotel Mauri o en otros lugares, digamos, bastante privados, pero yo nunca pude saber lo que ellos conversaban ahí, obviamente. Pero esos diálogos yo los saqué de la correspondencia entre ambos. Entonces, un memorando que le mandaba Leach a Silva y que Silva le contestaba, yo para hacerlo más ameno, sin destruir la historia, sin distorsionarla, los convertí en conversaciones en torno a una mesa. Al inicio de esta grabación, usted hablaba de un periodo olvidado. A su juicio, ¿por qué está olvidado? ¿Por qué resaltan más otros periodos de la historia que la ocupación chilena en Lima? Mira, yo creo que porque no hubo batallas. ¿eh? Casi toda la historia militar se centra mucho más en lo bélico, y hay una gran cantidad y de muy buena calidad de libros sobre las campañas, la campaña de Tarapacá, la campaña de Lima, la campaña de la Sierra. Está más centrado en la historia bélica que en la historia política, porque esto es básicamente en un 90% es política, esto de política internacional, como quiere llamarse, porque está involucrado, ¿no es cierto?, Estados Unidos, Perú, Chile, pero creo que por esa razón a lo mejor encontraron que este era un periodo muy árido, muy plano, pero la verdad es que no lo era. Claro, más político que militar en el fondo. Mucho más político que militar, así. Prácticamente aquí las acciones militares ocurridas en la sierra son meros informes, ¿ah? Pero toda la trama es política. ¿Cómo está en ese sentido la imagen de Patricio Lynch en este periodo? ¿Cómo de alguna forma mancha su legado estas sombras de corrupción y el comportamiento de su tropa? Mira, yo creo que para nada, porque el Perú fue testigo. Y cuando digo el Perú no me refiero a toda la población, sino que a las élites que están siempre
pendientes de esto, porque vieron que fue muy duro con aquel corrupto. Y, y además eh, él tenía muchos dotes diplomáticas y él se preocupó de pedir disculpas a los empresarios, comerciantes que habían sido afectados por esto. Entonces, creo que eso no oscureció su imagen, todo lo contrario. Eh, Creció porque vieron los peruanos que él no estaba dispuesto a tolerar esta barbarie, digamos. Ujú. ¿Cómo quiero, y quiero volver al tema de la construcción del libro, o quizás también, quizás ya con el tiempo, con el oficio, uno no se sorprende tanto con lo que, con lo que recopila, que dice la historia. Hay momentos para sorprenderse, como para decir, esto no lo sabía, este dato no lo manejaba. Mire, yo generalmente cuando investigo me sorprendo muchas veces porque todas las investigaciones que hago, yo parto de un material común, ¿no es cierto?, que lo conozco, pero cuando entro a lo específico, eh, y a medida que voy encontrando material, eh, voy, voy sorprendiéndome. Y me voy sorprendiendo de cosas tan sencillas como de la cantidad de testimonios y documentos que hay transcurrido un siglo y medio. Porque uno dice, bueno, es de esto no debe haber nada. Y no es así. A veces me cuesta mucho, encuentro un documento, pero ese nombre de algunas de las personas que se menciona me lleva a buscar en otros archivos y, y me voy sorprendiendo a la cantidad de información que hay en todos los archivos de Chile, que son muy buenos archivos. Son pobres, eh, con poco personal, pero con muy buena gente que trabaja ahí y que ha preservado verdaderos tesoros. Hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de archivo. Bueno, puedo decir también que personalmente, bueno, decir, sí me gustaron, los libros anteriores sí me gustaron, pero este me gustó muchísimo más por la ñoñería mía de que es un libro que tiene mucha acción, mucha política, tiene diálogos secretos, tiene mucho misterio. Tiene mucho, tiene mucho misterio respecto, obviamente, la red de espionaje, lo que lo hace muy atrayente, muy sexy en ese sentido. Tiene esa cosa sexy el libro. Qué bueno que tenga esa opinión, pues. Mm. Debe ¿Y cómo escuchar. decir? ¿Y cómo así? ¿Y qué sensación le ha dejado el libro? Ya tiene varios meses de haber sido lanzado. ¿Qué sensación le deja a usted tener este libro ya en manos, en librerías, en formato físico y digital? Mire, la verdad que me ha dejado una satisfacción muy grande por la gran acogida que ha tenido este libro. Este libro salió el 1 de abril y ya el 7 de abril estaba en el ranking de lo más vendido y estuvo hasta fines de septiembre. O sea, creo que es el libro con mayor éxito después del Veterano de Tres Guerras, eh, porque la gente lo ha recogido muy bien y gente muy distinta. ¿M? Eh, Hombres, mujeres, adultos, jóvenes, ancianos, le ha gustado el libro. Entonces eso me deja muy contento porque es un libro bien transversal y además de fácil lectura, el comentario más o menos general que me hacen. Es un libro de fácil lectura, pero que deja, como me dijo por ahí un descendiente de Patricio Lynch, es un libro de fácil lectura, pero con mucha sustancia. Absolutamente, mucha sustancia, mucha carne respecto de los personajes, la construcción de cada uno, los eventos. Vuelvo a esa cosa sexy que puede tener el misterio de la novela de espías, porque no nos queremos con la novela de espías de los gringos, nosotros tenemos nuestras propias novelas de espías, nuestra propia historia, muchísimo más entretenida, educativas en algunos casos, pero sí mucho más entretenidas porque tiene acción, tiene política, tiene un buen rato, tiene para pasar un buen rato
esta obra. Don Guillermo, en los minutos que nos quedan quiero darle las gracias por el tiempo y estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste. A ver, lo primero es agradecerte a ti esta ventana tan importante, de varios, que ya llevamos una amistad de varios años con mis libros, en show de libros. Y lo que quiero yo transmitir es que no confunda a la gente, porque yo estoy claramente incursionando en la novela histórica, porque esto es una novela histórica. Y aunque yo lo destaco siempre en el inicio, esto no es historia novelada, ¿ah? No es una historia ficticia sino que es una historia pura, investigada con gente que existió de carne y hueso, pero que yo simplemente recurro a figuras literarias de la novela para poder establecer diálogos y descripciones que creo que ayudan más a acercarse a la trama, que si fuera una crónica muy plana. Entonces quiero que la gente entienda que por mucho que se trate y se catalogue como novela histórica, es historia de verdad. Mm. Bueno, también decir que la sombra de Patricio Lynch está disponible con los amigos de Queleo Forestal en Merced 76, Comunidad de Santiago y espacioforestal.cl, porque hoy, como verán, me recibe otro lugar que obviamente no es mi casa ni mi escritorio. Bueno, ¿qué más podré agregarte y recomendarte? La sombra de Patricio Lynch, de Guillermo Parvex, libro editado por Ediciones B, en conversación con los traficantes de cultura. Don Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto. Un gran abrazo. Igualmente, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. Chao.